Hay rutinas que te definen más que tu propio nombre. Para mí, esa rutina siempre fue el 15 de marzo. 40 veces seguidas, desde 1984 hasta este año 2024, he venido al cementerio Monumentale de Verona con un ramo de claveles rojos en la mano. 40 veces he limpiado la misma lápida de mármol blanco que dice Luca Bellini, 1962-1984. 22 años. Hermano amado. 40 veces me he arrodillado en esa tierra fría y he hablado con mi hermano gemelo, como si todavía pudiera escucharme desde algún lugar más allá de este mundo. Me llamo Marco Bellini. Tengo 62 años, estoy jubilado, soy viudo desde hace 6 años y durante 4 décadas he cargado con la culpa de ser el gemelo que sobrevivió. La gente que no ha perdido a un hermano gemelo no entiende lo que significa perder tu otra mitad. No es como perder a un familiar cualquiera. Es como si te arrancaran un pedazo de ti mismo, como si de repente tu reflejo dejara de existir en todos los espejos del mundo. Luca y yo éramos idénticos en absolutamente todo. Misma altura, mismo peso, misma voz ronca que heredamos de nuestro padre, mismas cicatrices en las rodillas por caernos de la bicicleta cuando teníamos 14 años. Nuestras esposas nos confundían cuando éramos jóvenes, incluso después de años de matrimonio. Yo le gastaba bromas a la mujer de Luca haciéndome pasar por él, y él hacía lo mismo con mi esposa. Nos reíamos como tontos con esas travesuras. Todo terminó el 15 de marzo de 1984. Yo tenía 22 años recién cumplidos. Trabajábamos juntos en una fábrica textil en Vicenza, una de esas instalaciones enormes que procesan telas desde cero hasta el producto terminado. Luca trabajaba en el sector de tinturería, donde teñían los rollos de tela con químicos de colores intensos. Yo estaba asignado al sector de empaque y logística, pero ese día me tocaba hacer entregas de material entre secciones. Fue pura casualidad que no estuviera en tinturería cuando pasó. Una explosión. Nadie supo exactamente qué la causó, si fue un químico mal almacenado, una chispa en el lugar equivocado, un error humano o fallo mecánico. Lo único que sé es que a las 2:15 de la tarde, mientras yo estaba cargando cajas en el otro extremo del edificio, una bola de fuego atravesó el sector de tinturería. El calor fue tan intenso que derritió estructuras metálicas. 3 operarios murieron carbonizados. Uno de ellos, me dijeron después, era Luca. Recuerdo que sentí la explosión antes de escucharla. Una onda de presión que sacudió el piso bajo mis pies. Luego el ruido ensordecedor. Luego las alarmas, los gritos, el humo negro que salía por todas las ventanas. Corrí hacia tinturería, pero los bomberos y guardias de seguridad no dejaban pasar a nadie. Me dijeron que esperara afuera, que ya había ambulancias en camino, que los equipos de rescate estaban trabajando. Esperé 4 horas en el estacionamiento con otros trabajadores, viendo cómo sacaban cuerpos envueltos en lonas negras. 3 lonas negras. 3 vidas terminadas en segundos. Un supervisor vino a hablar conmigo al anochecer. Recuerdo su cara de no saber qué decir, cómo se aclaró la garganta 3 veces antes de poder articular las palabras. Me informó que habían identificado a uno de los fallecidos como Luca Bellini, mediante la cartera de trabajo que encontraron cerca del cuerpo, una alianza de matrimonio con las iniciales LB grabadas, y por la altura y constitución física, que coincidían con los registros de personal. Me dijeron que lo lamentaban profundamente, que la empresa cubriría todos los gastos del funeral, que recibiría compensación. Yo no escuché nada después de ese momento. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo entero. Los siguientes días fueron borrosos. Tuve que identificar el cuerpo, o lo que quedaba de él. No reconocí nada. Era solo carne quemada, huesos ennegrecidos, algo que ya no se parecía a nada humano. Firmé papeles que no leí. Los padres de Luca lloraron tanto que la madre terminó hospitalizada por deshidratación. La esposa de Luca, embarazada de 6 meses en ese entonces, entró en shock y tuvieron que sedarla. Yo me sentía vacío. No lloré en el funeral. No pude. Era como si mi cerebro se negara a aceptar que Luca estaba muerto, que nunca más lo vería entrar por la puerta con esa sonrisa torcida que teníamos los dos,
que nunca más escucharía su voz idéntica a la mía, diciendo alguna tontería para hacerme reír. La culpa empezó después. Culpa de sobreviviente la llaman. ¿Por qué él y no yo? Porque yo estaba en el otro sector haciendo entregas cuando explotó. 5 minutos de diferencia entre la vida y la muerte. Si hubiera estado en tinturería en lugar de en logística, habría muerto yo. Si él hubiera estado haciendo entregas, habría sobrevivido él. 5 minutos, 5 malditos minutos de azar cósmico decidieron quién vivía y quién moría. Durante años no pude sacudirme la sensación de que me había robado su vida, de que yo no merecía seguir respirando mientras él estaba bajo tierra en el cementerio Monumentale. Dejé la fábrica textil 3 meses después del accidente. No podía soportar caminar por esos pasillos sabiendo lo que había pasado. Conseguí trabajo en almacenes, luego en distribución, eventualmente en mantenimiento de edificios. Nada que requiriera pensar demasiado. Me casé con una mujer buena que nunca conoció a Luca. Tuvimos una vida tranquila, sin hijos, y cada 15 de marzo, sin falta, venía a este cementerio con claveles rojos. Los claveles eran las flores favoritas de Luca. Nunca supe por qué, pero siempre le gustaron. Así que cada año le traía claveles rojos y limpiaba su lápida y le contaba cosas sobre mi vida como si él todavía pudiera escucharme. Le contaba sobre mi trabajo, sobre mi esposa, sobre los sobrinos que nunca conoció porque su hijo nació huérfano de padre. Le contaba sobre los cambios en Verona, sobre política, sobre fútbol, sobre el clima, tonterías. Pero me hacía sentir conectado con él de alguna forma. Este año, 2024, marqué el aniversario número 40 de su muerte. 40 años desde la explosión. 40 años de visitas anuales. Vine el 15 de marzo como siempre, al mediodía, cuando el sol de primavera calienta las lápidas de mármol y hace que el cementerio se vea casi acogedor. Traje los claveles rojos, limpié la lápida con un trapo húmedo que siempre llevo para eso y me arrodillé para rezar. No soy particularmente religioso, nunca lo fui, pero rezaba por Luca de todas formas. Figuraba que no hacía daño. Estaba ahí, arrodillado, limpiando una mancha de musgo que había crecido en la esquina de la lápide, cuando sentí que alguien se paraba detrás de mí. No había escuchado pasos. El cementerio estaba casi vacío a esa hora, como siempre lo está en días laborables. Me giré, todavía arrodillado, y vi a un chico joven parado a unos 2 metros de distancia. Tendría 15 años, tal vez 16. Llevaba un moletón azul gastado, jeans desbotados, y lo que me llamó la atención fue el rosario que colgaba de su cuello, uno de esos rosarios sencillos de cuentas de madera. No es común ver adolescentes en cementerios en medio del día un viernes cualquiera. Le pregunté si podía ayudarlo en algo, pensando que tal vez estaba perdido o buscando la tumba de algún familiar. El chico me miró con unos ojos serios, demasiado serios para alguien tan joven, y me dijo que se llamaba Carlo Acutis. El nombre me resultó vagamente familiar, pero no pude ubicarlo en ese momento. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo muy importante, algo que cambiaría mi vida completamente. Pensé que era algún tipo de evangelizador religioso o algo así. Estaba a punto de decirle educadamente que no estaba interesado cuando dijo algo que me congeló en el lugar. Me dijo que el hombre enterrado en esa tumba no era Luca, que se llamaba Alessandro Grimaldi, otro operario que había muerto en la explosión de 1984. Me dijo que Luca estaba vivo, que tenía 62 años como yo, que vivía en Trento bajo otro nombre y que pensaba que yo estaba muerto. Mi primera reacción fue pensar que era una broma de muy mal gusto. Le dije que eso era una locura, que Luca había muerto hacía 40 años, que yo había identificado el cuerpo, que había ido al funeral, que había visitado esta tumba 40 veces seguidas. El chico no se inmutó. Con una calma que me desconcertó, empezó a explicarme cómo había pasado. Me contó que la explosión había carbonizado 3 cuerpos más allá del reconocimiento. Me dijo que en 1984 no existían las pruebas de ADN como ahora, que la identificación se hacía por objetos personales,
documentos, características físicas básicas. Me explicó que ese día Luca le había prestado su alianza de matrimonio a Alessandro Grimaldi, porque Alessandro se había quejado de mala suerte, y Luca, siendo supersticioso como era, le dijo que usara su anillo para que le trajera protección. Yo me había olvidado de eso, pero cuando el chico lo mencionó, un recuerdo borroso volvió a mi mente. Luca siempre fue medio supersticioso, siempre con rituales raros para la buena suerte. El chico siguió explicando. Dijo que Luca y Alessandro habían intercambiado chaquetas ese día porque Alessandro tenía frío y la chaqueta de Luca era más gruesa. La cartera de trabajo de Luca estaba en el bolsillo de esa chaqueta. Cuando encontraron el cuerpo carbonizado, con la alianza, LB y la cartera de trabajo de Luca Bellini, asumieron que era él. Nadie hizo más verificaciones. ¿Por qué habrían de hacerlo en 1984? Las técnicas forenses eran limitadas. Los cuerpos estaban destruidos por el fuego. La identificación parecía clara. Pero Luca, me dijo el chico, no estaba entre los cuerpos carbonizados. Había sido encontrado inconsciente afuera del edificio, lejos del sector de tintorería, sin ningún documento encima. Tenía heridas graves, quemaduras, trauma craneal severo. Lo llevaron a un hospital en Bolzano, en helicóptero de emergencia, porque el hospital de Vicenza estaba saturado con las víctimas de la explosión. Cuando despertó días después, no sabía quién era. Amnesia traumática completa. No recordaba su nombre, no recordaba dónde vivía, no recordaba que tenía un hermano gemelo, que estaba casado, que iba a ser padre. No recordaba nada de los 22 primeros años de su vida. En el hospital lo registraron como paciente desconocido. Hicieron publicaciones en periódicos locales buscando información sobre su identidad, pero nadie lo reclamó porque todos pensaban que Luca Bellini había muerto en la explosión de Vicenza. Eventualmente, después de meses de tratamiento y sin ninguna mejora en su memoria, los servicios sociales le dieron un nuevo nombre. Lo llamaron Pietro Marchesi. Le inventaron una identidad nueva porque no tenían cómo recuperar la antigua. Mientras el chico hablaba, yo sentía que me costaba respirar. Todo sonaba completamente demencial, imposible, como algo de una película mala. Pero había algo en la forma en que lo contaba, en los detalles específicos que iba dando, que me hacía dudar. Le pregunté cómo podía saber todo eso, cómo era posible que un adolescente conociera detalles tan precisos de algo que supuestamente había pasado 40 años atrás. El chico me dijo que Luca había recuperado la memoria. Me explicó que 3 semanas antes, Luca se había caído en su trabajo como carpintero en Trento y se había golpeado la cabeza contra una viga de madera. El golpe, me dijo, había destrabado algo en su cerebro. Las memorias habían vuelto de golpe, todas a la vez, después de 40 años de ausencia completa. Un día era Pietro Marchesi, carpintero de 62 años sin pasado conocido, y al día siguiente recordaba que en realidad se llamaba Luca Bellini, que tenía un hermano gemelo llamado Marco, que había trabajado en una fábrica textil, que había habido una explosión. Los médicos que lo atendieron después del golpe estaban completamente sorprendidos. La amnesia disociativa completa, que dura 40 años, es extremadamente rara, y que se revierta de forma tan súbita por un simple golpe en la cabeza, es casi un milagro médico. Luca había empezado a buscarme desesperadamente, pero cuando revisó los registros oficiales, encontró su propio nombre en las listas de fallecidos de la explosión de 1984. Al mismo tiempo, encontró que Marco Bellini aparecía como sobreviviente, pero no había ningún registro actual de dónde vivía o si todavía estaba vivo. Los registros de la fábrica textil de 40 años atrás estaban archivados, desactualizados, incompletos. Yo estaba temblando en ese punto. Le dije al chico que cómo podía creer algo así, que podía ser un engaño elaborado, que tal vez alguien había escuchado la historia de la explosión y estaba tratando de aprovecharse de mí de alguna forma retorcida. El chico no dijo nada, simplemente metió la mano en el bolsillo de su moletón y sacó una fotografía. Era una foto reciente, impresa en papel común de impresora, un poco arrugada en los bordes. Me la entregó sin decir palabra. Cuando miré la foto, sentí que el mundo se detenía. Era la cara de un hombre de 62 años con el cabello gris, arrugas profundas alrededor de los ojos, la piel curtida por el sol y los años.
Pero era mi cara. No se parecía a mi cara, era mi cara. Cada arruga estaba en el mismo lugar donde yo tenía las mías, los mismos ojos, el mismo puente nasal torcido de cuando nos caímos de la bicicleta y nos rompimos la nariz simultáneamente, la misma forma de las orejas, todo. Era como mirar una fotografía mía que no recordaba haberme tomado. El chico me dijo que diera vuelta la foto. Con las manos temblando tanto que casi la dejo caer, giré la fotografía. En el reverso había algo escrito con letra temblorosa, como si la persona que escribía apenas pudiera controlar la mano. Decía que si yo estaba vivo y recibía esto, era Luca quien escribía. Decía que tenía una marca de nacimiento en forma de estrella en el hombro izquierdo y que yo tenía una idéntica en el hombro derecho. Decía que nadie más sabía eso. Decía que me buscara en el Hotel Venecia en Trento, habitación 203. Decía que estaba esperando, que era mi gemelo que me había estado buscando durante 3 semanas. La marca de nacimiento. Nadie sabía sobre esas marcas excepto nosotros dos y nuestros padres, que ya habían muerto. Eran marcas pequeñas, del tamaño de una moneda, con forma de estrella irregular. Yo tenía la mía en el hombro derecho, Luca en el izquierdo, perfectamente simétricas, como si fuéramos el reflejo del otro incluso en eso. Nuestros padres solían decir que era la prueba de que estábamos destinados a estar juntos, que éramos 2 mitades de un todo. Nunca se las habíamos mostrado a nadie más. Era nuestro secreto de gemelos. Me derrumbé. Ahí mismo, arrodillado frente a la tumba de quien yo pensaba que era mi hermano durante 40 años, me puse a llorar como no había llorado desde que era niño. 40 años de luto, 40 años de culpa, 40 años de hablarle a una lápida vacía, 40 años de pensar que era el gemelo que había sobrevivido por pura casualidad. Y ahora este chico, este tal Carlo Acutis, estaba diciéndome que todo había sido un error, que Luca estaba vivo, que había vivido 40 años a solo 120 kilómetros de distancia sin saber quién era, que habíamos llorado el uno al otro mientras ambos estábamos vivos. Antes de seguir, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te está aportando algo, por favor, dale al botón de suscribirse. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias con todas ustedes. El chico me ayudó a levantarme del suelo. Yo seguía aferrando esa fotografía como si fuera lo único real en el mundo. Le pregunté quién era realmente, cómo sabía todo esto, por qué había venido a contármelo. Me dijo que era un mensajero, que a veces las historias necesitaban ser contadas para que las personas pudieran reencontrarse, que el tiempo se estaba acabando y que Luca y yo necesitábamos vernos antes de que fuera demasiado tarde. No entendí completamente lo que quiso decir con eso, pero tampoco me importaba en ese momento. Solo podía pensar en llegar a Trento, en ver a Luca, en confirmar que esto no era alguna pesadilla o alucinación. No pude manejar. Estaba demasiado en shock para confiar en mis reflejos. Dejé mi coche en el estacionamiento del cementerio y caminé hasta la estación de trenes. Compré un boleto a Trento sin siquiera mirar el precio. Me subí al primer tren que salía, que era uno lento con varias paradas, pero no me importó. Necesitaba ese tiempo para procesar lo que estaba pasando, para prepararme mentalmente para lo que podría encontrar. 2 horas de viaje que se sintieron como 40 años comprimidos. Me senté junto a la ventana y miré el paisaje italiano pasar sin verlo realmente. Pensaba en todas las visitas al cementerio, en todas las conversaciones unilaterales con una lápide. Pensaba en cómo le había contado a Luca sobre la muerte de nuestros padres, sobre mi matrimonio, sobre mi jubilación, sobre la muerte de mi esposa. 40 años de actualización a un muerto que no estaba muerto. Pensaba en Luca viviendo como Pietro Marchesi, sin saber que tenía una familia, un hermano gemelo, una vida anterior. 40 años de vacío para él, sin memoria, sin pasado, sin saber por qué sentía que le faltaba algo. El chico, Carlo Acutis, me había dado más detalles antes de que yo saliera corriendo del cementerio.
Me había contado que Luca, como Pietro, se había casado y tenido 2 hijos sin saber que ya había estado casado antes y que tenía un hijo de su primer matrimonio que nació después de la explosión. Me dijo que Luca había trabajado como carpintero toda su vida, que era bueno con las manos, que había vivido tranquilamente en Trento sin causar problemas a nadie. Me dijo que cuando las memorias volvieron 3 semanas atrás, Luca había tenido una crisis completa. Su familia actual no sabía cómo manejar la situación. Su esposa no entendía cómo su marido podía de repente recordar una vida entera anterior que incluía a otra esposa, otro hijo, otro nombre, otra identidad. Era como si Pietro hubiera muerto y Luca hubiera resucitado en el mismo cuerpo después de 40 años. Los médicos habían confirmado que la amnesia disociativa completa de esa duración era extraordinariamente rara pero no imposible. El cerebro humano tiene mecanismos de protección contra traumas severos. A veces, cuando el trauma es demasiado grande para procesarlo, el cerebro simplemente borra todo y empieza de cero. El golpe en la cabeza de Luca había revertido ese proceso. Era como si 40 años de amortiguamiento se hubieran levantado de golpe y todas las memorias suprimidas hubieran vuelto al mismo tiempo. Los doctores decían que era un caso que ameritaba estudio científico, pero Luca solo quería encontrarme a mí. Llegué a Trento a las 4:43 de la tarde. Recuerdo la hora exacta, porque miré el reloj de la estación cuando bajé del tren, tratando de anclarme en algo concreto, porque todo lo demás se sentía surreal. Busqué el Hotel Venecia en un mapa que había en la estación. Estaba a 15 minutos caminando. Caminé rápido, casi corriendo, esquivando turistas y locales, con esa fotografía arrugada en mi bolsillo y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El Hotel Venecia era un edificio viejo de 4 pisos en una calle tranquila cerca del centro histórico. No era lujoso, pero se veía limpio y respetable. Entré por la puerta principal. La recepcionista me miró con curiosidad, probablemente porque yo estaba sudando y jadeando por la caminata rápida y el estrés. Le dije que venía a ver a alguien en la habitación 203. Me preguntó mi nombre. Le dije Marco Bellini. Su expresión cambió inmediatamente, como si hubiera estado esperando que alguien con ese nombre apareciera. Me dijo que subiera, 2º piso, al final del pasillo a la derecha. Subí las escaleras porque no podía esperar al elevador. 2º piso. Pasillo con alfombra roja gastada y papel tapiz que alguna vez fue elegante, pero ahora estaba decolorado. Habitación 203 al final del pasillo a la derecha, como había dicho la recepcionista. Me paré frente a esa puerta durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Respiré profundo. Levanté la mano. Toqué. Escuché movimiento adentro. Pasos que se acercaban. El sonido de la cerradura. La puerta se abrió. Y ahí estaba. Luca. Mi gemelo. Mi reflejo. Mi otra mitad que pensé que había estado muerta durante 40 años. Era como mirarme en un espejo de cuerpo completo. Teníamos el mismo cabello gris, las mismas arrugas en los mismos lugares, la misma postura ligeramente encorvada de años de trabajo físico, la misma altura exacta. Incluso llevaba una camisa azul similar a una que yo tenía en casa. Nos quedamos ahí parados en el umbral de la puerta sin movernos, mirándonos el uno al otro, como si tuviéramos miedo de que el otro desapareciera si parpadeábamos. Pude ver que tenía lágrimas en los ojos. Yo también estaba llorando sin darme cuenta. Su boca se abrió como para decir algo, pero no salió ningún sonido. Yo tampoco pude hablar. No había palabras adecuadas para este momento. Entonces, simultáneamente, los dos dimos un paso adelante y nos abrazamos. Fue un abrazo desesperado, fuerte, como si quisiéramos confirmar que el otro era real y sólido y estaba realmente ahí. 2 hombres de 62 años parados en el pasillo de un hotel económico en Trento, llorando como niños pequeños. Podía sentir cómo temblaba, y probablemente él podía sentir lo mismo de mí. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Pudo haber sido 1 minuto o 20.
El tiempo dejó de tener sentido. Eventualmente nos separamos lo suficiente para mirarnos de nuevo. Luca tenía una expresión en su cara que era una mezcla de alegría, incredulidad, dolor y alivio todo junto. Me imagino que yo tenía la misma expresión. Me hizo un gesto para que entrara a la habitación. Cerró la puerta detrás de nosotros. La habitación era pequeña y simple. Una cama doble, un escritorio, una silla, un baño. Había papeles esparcidos por el escritorio, lo que parecían documentos médicos, fotografías viejas, registros. Nos sentamos en la cama, uno al lado del otro, todavía sin poder dejar de mirarnos. Fue Luca quien habló primero. Me dijo que había pasado 3 semanas buscándome desesperadamente desde que recuperó la memoria. Me contó sobre el golpe en la cabeza que había desencadenado todo, sobre cómo las memorias habían vuelto como una avalancha imparable. Me dijo que lo primero que recordó fue mi cara, nuestras caras de niños, idénticas, riéndonos juntos. Luego vinieron las memorias de nuestros padres, de nuestra infancia en Verona, de la escuela, del trabajo en la fábrica textil, y finalmente la explosión, el fuego, el pánico, el dolor, y luego nada. Un vacío de 40 años, hasta despertar 3 semanas atrás, recordando todo. Me contó que cuando fue a buscar registros oficiales de lo que había pasado después de la explosión, descubrió que estaba legalmente muerto, que Luca Bellini había sido declarado fallecido el 15 de marzo de 1984 en Vicenza, que había un certificado de defunción con su nombre, que había sido enterrado en Verona, que su esposa de entonces se había vuelto a casar años después, creyéndolo muerto, que su hijo, que nació 6 meses después de la explosión, nunca lo conoció y creció pensando que su padre había muerto antes de que él naciera. Al mismo tiempo, me dijo, había encontrado que Marco Bellini aparecía en los registros como sobreviviente de la explosión, pero no había información actualizada sobre dónde vivía o si todavía estaba vivo después de 40 años. Los registros de empleados de la fábrica textil estaban archivados en algún depósito y eran difíciles de acceder. Había intentado contactar a familiares viejos, pero nuestros padres habían muerto. Muchos conocidos se habían mudado o perdido contacto. Había sido como buscar una aguja en un pajar. Hasta que Carlo Acutis apareció. Le pregunté cómo había conocido a Carlo Acutis. Luca me dijo que el chico había aparecido en su casa en Trento hace una semana, que le había dicho que sabía dónde estaba yo, que yo visitaba una tumba en Verona cada 15 de marzo, que si quería encontrarme tenía que ir ahí o mandarle un mensaje a alguien que pudiera ir. Luca no sabía cómo este adolescente sabía todo eso, pero estaba tan desesperado que decidió confiar. Carlo le dijo que fuera al Hotel Venecia, que se quedara en habitación 203 y que esperara, que yo llegaría. Y aquí estaba yo. Pasamos horas hablando esa tarde. Luca me contó sobre su vida como Pietro Marchesi. Me habló de su esposa, una mujer buena llamada Sofía, que lo había amado sin saber nada de su pasado, porque él mismo no lo sabía. Me habló de sus 2 hijos, un varón y una mujer, ya adultos con sus propias familias. Me dijo que ser carpintero le había gustado, que trabajar con madera le daba paz, pero que siempre había sentido un vacío inexplicable, una sensación constante de que faltaba algo, de que había perdido algo importante pero no sabía qué. Ahora sabía qué era. Había perdido 40 años de su vida real, su identidad verdadera, su familia original, su hermano gemelo. Yo le conté sobre mi vida también, sobre cómo había dejado la fábrica textil, porque no podía soportar estar ahí después de su supuesta muerte, sobre mi trabajo en diferentes lugares, nunca quedándome mucho tiempo en ninguno, porque nada me satisfacía realmente, sobre mi matrimonio con una mujer que nunca te conoció, sobre no tener hijos porque mi esposa no podía y nosotros decidimos no adoptar, sobre convertirme en viudo hace 6 años, sobre las 40 visitas al cementerio, una cada año sin falta, para limpiar su lápida y hablarle como si todavía pudiera escucharme. Cuando le conté eso, Lucas se quebró completamente.
Me dijo que lo sentía tanto, que nunca había querido causarme ese dolor, que si hubiera podido recordar antes, habría venido a buscarme. Le dije que no era su culpa, que había sido un accidente terrible, una serie de coincidencias imposibles que nos separaron. La alianza prestada a Alessandro, las chaquetas intercambiadas, los cuerpos carbonizados, la falta de tecnología de ADN en 1984, la amnesia traumática. Todo había conspirado para hacernos creer que el otro estaba muerto, cuando ambos estábamos vivos. Hablamos sobre Alessandro Grimaldi, el hombre que realmente estaba en mi tumba en Verona. Luca me dijo que había investigado sobre él. Alessandro tenía familia, padres que también lo habían llorado durante 40 años, creyendo que sus restos habían sido demasiado destruidos para identificar específicamente. La familia Grimaldi merecía saber la verdad, merecía poder poner el nombre correcto en una tumba, merecía cerrar su propio duelo apropiadamente. Decidimos que teníamos que hacer pruebas de ADN oficiales para confirmar científicamente lo que nuestros corazones ya sabían. También decidimos que teníamos que contactar a las autoridades para corregir los registros de defunción, para exhumar el cuerpo en mi tumba y confirmar que era Alessandro Grimaldi, para darle a su familia la verdad. Sería complicado. Habría papeleo interminable, investigaciones forenses, procesos legales. Pero era lo correcto. Esa noche no dormí. Luca tampoco. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, recuperando 40 años en una sola noche. Le mostré fotos en mi teléfono de nuestra vida después de la explosión, de los funerales de nuestros padres a los que él no pudo asistir porque no sabía quién era. Él me mostró fotos de su familia, como Pietro, de sus hijos que técnicamente eran mis sobrinos, pero que nunca supe que existían. Era surrealista y hermoso, y triste, todo al mismo tiempo. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y trámites que nunca imaginé tener que enfrentar. Fuimos juntos a un laboratorio privado en Verona para hacer pruebas de ADN. El viaje en coche fue surrealista. Íbamos sentados lado a lado, y cada vez que miraba de reojo veía mi propio perfil reflejado en él. 40 años de separación no habían cambiado el hecho de que éramos copias exactas el uno del otro. El técnico que nos atendió en el laboratorio se quedó mirando alternativamente a cada uno de nosotros con cara de asombro absoluto. Primero me miraba a mí, luego a Luca, luego otra vez a mí, como si estuviera viendo doble. Nos dijo que en sus 20 años trabajando nunca había visto gemelos tan idénticos a los 62 años. La mayoría de los gemelos, nos explicó, desarrollan diferencias notables con la edad por los diferentes estilos de vida, exposición al sol, hábitos alimenticios. Pero nosotros parecíamos haber envejecido de forma exactamente paralela, a pesar de haber vivido vidas completamente diferentes. Nos dijo que no necesitaba ser genetista para ver que éramos gemelos idénticos, pero querían las pruebas de todas formas para documentación oficial. Los resultados llegaron 3 días después. 99.9% de probabilidad de ser hermanos gemelos monocigóticos. Confirmación científica de lo que ya sabíamos en nuestros corazones y podíamos ver en nuestros rostros. Con los resultados de ADN fuimos a las autoridades, presentamos nuestro caso a la policía, a la oficina forense, a los servicios de registros civiles. Al principio no nos creyeron, era una historia demasiado increíble, pero teníamos evidencia, las pruebas de ADN, las fotos idénticas de nosotros dos a los 62 años, los registros médicos de Luca mostrando su amnesia y recuperación reciente de memoria, los registros del hospital en Bolzano, donde había sido tratado como paciente desconocido en 1984, los documentos de identidad de Pietro Marchesi que Luca había usado durante 40 años. Las autoridades iniciaron una investigación formal. Contactaron a la familia Grimaldi, que después de la sorpresa inicial y el dolor renovado de perder a Alessandro, de nuevo en cierto sentido, aceptaron la exhumación del cuerpo en mi tumba. El proceso legal tomó semanas. Tuvieron que obtener permisos especiales, coordinar con el cementerio, contratar expertos forenses. Finalmente, 2 meses después de mi encuentro con Carlo Acutis en el cementerio, exhumaron el cuerpo.
Las pruebas de ADN en los restos confirmaron lo que Carlo nos había dicho. El hombre en la tumba con el nombre de Luca Bellini era Alessandro Grimaldi. La familia Grimaldi pudo finalmente darle a su hijo un entierro con su nombre correcto. Fueron ceremonia pequeña, pero emotiva. Asistimos Luca y yo, presentando nuestros respetos a un hombre que había muerto el mismo día que casi nos mata a nosotros, cuya muerte había sido confundida con la de mi hermano durante 40 años. Los certificados de defunción fueron corregidos. Luca Bellini ya no estaba oficialmente muerto. Marco Bellini nunca había estado muerto, aunque los registros confusos de 1984 habían creado ambigüedad sobre quién había sobrevivido exactamente. Pasamos meses arreglando documentos, actualizando registros, explicando la situación a diferentes oficinas gubernamentales. Fue agotador, pero necesario. La familia actual de Luca, Sofía y sus hijos tuvieron dificultades para adaptarse. Para ellos, su esposo y padre había sido Pietro Marchesi toda la vida. Descubrir que tenía una identidad anterior completa, una familia anterior, un hijo de un matrimonio anterior, era como descubrir que habían estado viviendo con un extraño. Sofía eventualmente decidió que necesitaba espacio. No culpó a Luca, entendía que nada de esto era su culpa, pero necesitaba tiempo para procesar. Se separaron amigablemente. El hijo que Luca tuvo con su primera esposa, el que nació 6 meses después de la explosión sin conocer nunca a su padre, ahora tenía 40 años. Su nombre era Mateo. Cuando nos contactó después de enterarse de la noticia, fue otro momento emocional intenso. Mateo había crecido con historias sobre su padre muerto en accidente industrial. Había visitado la tumba equivocada durante años, como yo. Conocer a Luca, a su padre real, que había estado vivo todo este tiempo, fue abrumador para él. Pero Mateo era un hombre bueno y comprensivo. Decidió darle una oportunidad a Luca de conocerlo, de construir algún tipo de relación ahora, aunque 40 años tarde. En cuanto a mí, invité a Luca a vivir conmigo en Verona. Soy viudo, vivo solo en una casa demasiado grande para una persona. Luca aceptó. Necesitábamos tiempo juntos, tiempo para recuperar 4 décadas perdidas, tiempo para simplemente existir en el mismo espacio y recordar lo que era ser gemelos. Así que ahora vivimos juntos, 2 hombres de 62 años que deberían haber pasado sus vidas como hermanos inseparables, pero que pasaron 40 años separados por un error imposible. Hemos desarrollado una nueva rutina. Desayunamos juntos todas las mañanas. Cocinamos juntos, aunque ninguno de los dos es particularmente bueno en la cocina. Vemos partidos de fútbol juntos y discutimos sobre los equipos como solíamos hacer cuando éramos jóvenes. Caminamos por Verona compartiendo recuerdos, llenando los vacíos en las historias del otro. Luca me cuenta sobre sus 40 años como Pietro, sobre proyectos de carpintería que hizo, sobre lugares que visitó, sobre momentos importantes que vivió sin saber quién era realmente. Yo le cuento sobre mi vida como Marco el gemelo sobreviviente, sobre la culpa que cargué, sobre las visitas anuales al cementerio, sobre cómo nunca dejé de sentir que me faltaba mi otra mitad. Oye, una pausa rápida. Me encantaría saber desde dónde conectas hoy. Deja un comentario con tu ubicación. Siempre es increíble ver cómo crece esta comunidad por todo el mundo. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Tu apoyo lo es todo y me ayuda a seguir contando historias que realmente importan. A veces hablamos sobre Carlo Acutis, el chico que apareció en el cementerio y cambió nuestras vidas con información que no debería haber podido saber. Investigué sobre él después. Descubrí que Carlo Acutis fue un adolescente italiano que murió de leucemia en 2006 a los 15 años. Fue beatificado por la Iglesia Católica en 2020 por su vida de fe y su trabajo documentando milagros eucarísticos. Hay personas que reportan experiencias relacionadas con él, intercesiones, momentos inexplicables. No soy particularmente religioso, nunca lo he sido, pero no puedo negar lo que viví. Un chico que se parecía exactamente a las fotos de Carlo Acutis apareció en el cementerio y me dio información precisa sobre algo que nadie más sabía. Me llevó a mi hermano.
nos devolvió el uno al otro. Fuimos juntos a Asís el mes pasado, Luca y yo. Visitamos la tumba de Carlo Acutis en el santuario del despojamiento. Es un lugar simple, pero conmovedor. Dejamos flores y rezamos, o al menos yo intenté rezar, aunque no estoy seguro de estar haciéndolo correctamente. Le agradecimos por devolvernos el uno al otro, por ver a través de 40 años de confusión y error, por no dejar que muriéramos sin reencontrarnos. Luca dice que fue un milagro. Yo no sé si creo en milagros en el sentido religioso, pero sí sé que algo extraordinario pasó, algo que no puedo explicar con lógica. Hemos hablado mucho sobre los 40 años perdidos. Es imposible recuperarlos completamente. No puedo volver a vivir todas las experiencias que Luca tuvo como Pietro. Él no puede revivir mi vida como Marco el viudo solitario. Pero podemos compartir lo que queda. A los 62 años, probablemente nos quedan 20 o 25 años más, si la salud nos acompaña. Eso es algo. Es más de lo que pensábamos que tendríamos cuando cada uno creía que el otro estaba muerto. La experiencia me ha hecho pensar mucho sobre errores del pasado que todavía tienen consecuencias en el presente. En 1984 no existía la tecnología de ADN que usamos hoy rutinariamente. Los cuerpos carbonizados eran identificados por objetos personales, documentos, características físicas básicas. Era lo mejor que se podía hacer en ese momento, pero no era infalible. ¿Cuántos otros casos habrá de identificaciones erróneas de esa época? ¿Cuántas familias estarán llorando a las personas equivocadas? ¿Cuántos supuestos muertos estarán vivos en algún lugar con amnesia, con nueva identidad, sin saber quiénes eran realmente? A veces pienso en Alessandro Grimaldi y en su familia. Ellos también pasaron 40 años de luto, pero por una tumba que ni siquiera tenía el nombre correcto de su hijo. Cuando finalmente pudieron enterrar a Alessandro con su nombre verdadero, la madre ya había muerto. Ella vivió y murió pensando que nunca pudieron recuperar suficiente de su hijo para darle tumba propia. Ese pensamiento me persigue. Cuánto dolor innecesario causado por errores bien intencionados de identificación en un momento donde no había mejores herramientas disponibles. He tratado de contactar a la primera esposa de Luca, la madre de Matteo. Ella se volvió a casar años después de la supuesta muerte de Luca y ahora vive en Milán con su segundo esposo. Cuando le escribí explicándole la situación, su respuesta fue breve. Me dijo que se alegraba de que Luca estuviera vivo, que era un milagro genuino, pero que ella había cerrado ese capítulo de su vida hace décadas. No quería reabrirlo. Tenía su propia familia ahora, su propia vida. Ver a Luca de nuevo, incluso saber que había estado vivo todo este tiempo, sería demasiado doloroso y complicado. Lo entendí, no la juzgo. 40 años es mucho tiempo. Las personas siguen adelante, tienen que hacerlo. Pero Matteo ha sido diferente. Viene a visitarnos una vez al mes desde Milán. Trae a su esposa y a sus 2 hijos, mis sobrinos, nietos, que no sabía que existían hasta hace menos de un año. Los niños llaman a Luca el abuelo, aunque están confundidos sobre la historia completa porque es demasiado complicada para que niños pequeños la entiendan. Solo saben que el abuelo Luca estuvo perdido por mucho tiempo y ahora lo encontraron. Es suficiente por ahora. Cuando sean mayores, entenderán la historia completa. Luca ha empezado a hacer carpintería de nuevo en mi garaje. Dice que trabajar con madera lo calma, que le ayuda a procesar todo lo que ha pasado. Ha hecho muebles hermosos, una mesa de comedor, estantes para libros, un banco para el jardín. Dice que cuando trabaja con madera, ambas partes de su memoria están activas. Pietro el carpintero y Luca el trabajador textil se fusionan en algo nuevo. Ya no es ni uno ni otro completamente, es ambos. Está aprendiendo a integrar 40 años de ser Pietro con 22 años de haber sido Luca y los últimos meses de ser Luca de nuevo, pero diferente. Yo he dejado de visitar la tumba equivocada en el cementerio. La lápide que dice Luca Bellini fue removida y reemplazada con una que dice Alessandro Grimaldi, con las fechas correctas. La familia Grimaldi viene a visitarla ahora. A veces nos los encontramos ahí. Es extraño.
Compartimos 40 años de confusión, 40 años de llorar en el mismo lugar, a personas que pensábamos que estaban ahí, pero no estaban. Hay un vínculo peculiar entre nosotros ahora. No somos amigos exactamente, pero compartimos una experiencia que nadie más puede entender realmente. He pensado mucho en la culpa que cargué durante 40 años. Culpa de sobreviviente. ¿Por qué yo y no él? ¿Qué hice para merecer vivir cuando mi gemelo murió? Resulta que la pregunta era incorrecta desde el principio. Ambos sobrevivimos. No fue cuestión de merecimiento o justicia cósmica. Fue casualidad, error, confusión. La explosión nos separó. Los errores de identificación nos mantuvieron separados. La amnesia de Luca hizo que ni siquiera supiera que debía buscarme. Y yo, convencido de que estaba muerto, nunca pensé en cuestionarlo. Si alguien me está escuchando ahora y se encuentra en situación similar, si tienen un ser querido que supuestamente murió en accidente hace décadas cuando la tecnología forense era limitada, si nunca se hicieron pruebas de ADN porque no existían o no eran accesibles, si algo les hace dudar, aunque sea un poco, les pido que investiguen. Las pruebas de ADN están disponibles ahora. Se pueden exhumar cuerpos con los permisos adecuados. Se pueden corregir errores del pasado. No asuman que porque algo fue declarado oficial en los años 70 u 80, necesariamente fue correcto. La tecnología era limitada. Los errores pasaban. Algunos de esos errores todavía pueden corregirse. Y si conocen a alguien con amnesia prolongada, alguien que vivió años o décadas sin saber quién era realmente, no asuman que su memoria nunca volverá. El cerebro humano es extraño y complejo. A veces las memorias están bloqueadas, no destruidas. A veces un golpe, un olor, un sonido, cualquier cosa puede destrabar lo que parecía perdido para siempre. Luca vivió 40 años sin memoria y luego todo volvió de golpe. Los médicos siguen asombrados. Es raro, pero no imposible. Luca dice que hay partes de sus 40 años como Pietro que desearía poder olvidar de nuevo. No porque fueran malas, sino porque es doloroso recordar haberlas vivido sin saber la verdad de quién era. Celebró cumpleaños sin saber que no era realmente el aniversario de su nacimiento, porque ni siquiera sabía cuándo había nacido. Celebró aniversarios de bodas sin saber que ya había estado casado antes. Crió hijos sin saber que tenía otro hijo en algún lugar. Toda su vida como Pietro se siente ahora como haber estado viviendo en un sueño, o más bien, una pesadilla, donde eres actor en la vida de otra persona sin saberlo. Pero también dice que esos 40 años le dieron cosas valiosas. Su familia, como Pietro, aunque ahora esté separado de Sofía. Sus 2 hijos que ama profundamente, aunque la relación sea complicada ahora. Las habilidades de carpintería que desarrolló y que le dan propósito. Las amistades que hizo. Las experiencias que tuvo. No fueron desperdiciados completamente, solo porque los vivió sin saber su verdadera identidad. Fueron parte de su vida de todas formas. Está tratando de hacer las paces con eso, de integrar Pietro y Luca en una sola persona que contiene ambas vidas. Para mí, he tenido que hacer las paces con haber pasado 40 años llorando a alguien que no estaba muerto. Es una forma extraña de luto al revés. No recuperé a alguien muerto. Descubrí que nunca había muerto para empezar. Todo ese dolor, toda esa culpa, todas esas visitas al cementerio fueron basadas en información falsa. En cierto modo es un alivio. Luca está vivo. No tengo que cargar culpa de sobreviviente porque ambos sobrevivimos. Pero también hay enojo. Enojo por los sistemas que fallaron. Enojo por la falta de verificación adecuada en 1984. Enojo por 40 años robados que podríamos haber pasado juntos. Estoy trabajando con un terapeuta para procesar todo esto. Luca también está en terapia. No es fácil. Revisar 40 años de suposiciones y descubrir que todas estaban basadas en errores no es algo que se supera rápidamente. Hay días buenos, donde estamos felices de habernos reencontrado, y días malos, donde estamos enojados por todo lo que perdimos. Estamos aprendiendo a navegar ambos. Lo que sí sé con certeza es que Carlo Acutis cambió el curso de nuestras vidas.
No sé cómo sabía lo que sabía. No sé cómo me encontró en el cementerio exactamente cuando necesitaba encontrarme. No sé si fue intervención divina, coincidencia extraordinaria, o algo que no entiendo y nunca entenderé. Lo que sé es que sin ese encuentro, Luca y yo probablemente habríamos muerto sin saber que el otro estaba vivo. Yo habría seguido visitando la tumba equivocada cada 15 de marzo. Luca habría seguido buscándome en vano, hasta rendirse o morir intentando. La verdad habría muerto con nosotros. Ahora tenemos una segunda oportunidad. 20 o 25 años más si tenemos suerte y la salud nos acompaña. No es suficiente para recuperar todo lo perdido. Nunca lo será. No puedo recuperar los cumpleaños que no celebramos juntos, las navidades familiares que pasamos separados, los momentos importantes de nuestras vidas en los que deberíamos haber estado presentes el uno para el otro. Luca se perdió la muerte de nuestros padres. Se perdió mi boda. Se perdió conocer a mi esposa antes de que muriera. Yo me perdí el nacimiento de sus hijos como Pietro. Me perdí verlos crecer. Me perdí 40 años de su vida que nunca podré recuperar, por más que me cuente las historias. Pero tenemos lo que nos queda, y es infinitamente más de lo que pensábamos que tendríamos. Cada mañana cuando me levanto y veo a Luca en la cocina, preparando café con esa forma particular que tiene de mover las manos, idéntica a la mía, tengo que recordarme que es real, que no es un sueño, que mi hermano gemelo está vivo, está aquí, está conmigo. Después de 40 años de creerlo muerto, de hablarle a una lápida vacía, de cargar una culpa que nunca debí cargar, está vivo y estamos juntos de nuevo. A veces todavía voy al cementerio, pero ahora voy a la tumba correcta de Alessandro Grimaldi para presentar respetos. Luca viene conmigo. Llevamos flores para Alessandro porque su muerte, aunque confundida con la de Luca durante 40 años, fue real. Murió en esa explosión. Su familia merece honrarlo. Y en cierto sentido, le debemos respeto porque fue su muerte la que llevó a toda esta confusión que eventualmente nos reunió de forma extraña e inesperada. La vida es más frágil y más resiliente de lo que pensamos. Puede terminar en un segundo por una explosión industrial. Puede continuar durante 40 años bajo identidad falsa, sin ningún recuerdo de quién eras. Puede cambiar completamente en un momento cuando un adolescente aparece en un cementerio con información imposible. Puede reconstruirse incluso después de décadas de estar rota. No subestimen la capacidad de la vida para sorprenderlos, para romperlos, para sanarlos, para darles segundas oportunidades cuando menos lo esperan. Si están escuchando esta historia y tienen hermanos, gemelos o no, llámenlos hoy. Díganles que los aman. No asuman que tendrán tiempo ilimitado. Luca y yo perdimos 40 años por errores que nadie pudo prever. No desperdicien los años que tienen porque nunca saben cuándo un accidente, una enfermedad, una confusión administrativa o cualquier cosa puede separar para siempre o por décadas. Aprovechen el tiempo que tienen. Y si llevan luto por alguien de hace mucho tiempo, si hay dudas persistentes sobre identificaciones de décadas pasadas, si sienten en sus huesos que algo no cuadra, investiguen. Usen la tecnología moderna. Pidan pruebas de ADN si es posible. No acepten automáticamente lo que les dijeron en los años 70 u 80 como verdad inmutable. Los errores pasaban. Algunos todavía pueden corregirse. Su ser querido podría estar vivo en algún lugar, sin saber quién es, esperando ser encontrado. Luca y yo estamos escribiendo nuestra historia completa ahora, documentando cada detalle para que quede registrado. Queremos que otros sepan que los milagros pasan, que los errores pueden corregirse incluso después de 40 años, que nunca es demasiado tarde, hasta que realmente lo es. Carlo Acutis nos dio ese regalo. Nos devolvió el uno al otro antes de que fuera demasiado tarde.
antes de que uno de nosotros muriera de verdad creyendo que el otro ya estaba muerto. Eso es un milagro, en cualquier definición de la palabra. Así que esta es mi historia. Marco Bellini, 62 años, que pasó 40 años visitando la tumba equivocada, creyendo que mi hermano gemelo había muerto en una explosión industrial, cuando en realidad estaba vivo a 120 kilómetros de distancia, viviendo bajo otro nombre, sin memoria de quién era, hasta que Carlo Acutis apareció y destruyó 40 años de dolor, con 7 palabras. Enterraron a la persona equivocada. Luca vive. Y ahora vivimos juntos de nuevo, recuperando el tiempo perdido un día a la vez, agradecidos por cada momento que nos queda, conscientes de lo frágil y preciosa que es la vida y la conexión humana. No den nada por sentado. Cuestionen cuando algo no se sienta correcto. Busquen la verdad incluso cuando parezca imposible. Y sobre todo, valoren a las personas que aman mientras todavía están aquí. Porque a veces los muertos están vivos, a veces los vivos están perdidos, y a veces un adolescente con un rosario aparece en un cementerio y cambia absolutamente todo.